Bienvenidos. Quería saludarlos. Hoy vamos a hablar en este tipo de conversaciones que tenemos también con todos nuestros invitados. Hemos hecho ya 2 ensayos con René y con Rubén sobre el futuro de la situación laboral y económica del país, especialmente ahorita que atravesamos una pandemia espantosa. Y se nos une también el licenciado Guillermo García, que es asesor legal de la CGTP. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener? ¿Cómo vencerlos? Porque decirlos y saberlos ya yo creo que todo el mundo lo sabe. Déjenme presentarle a nuestros invitados. Va a ser nada más un foro pues corto de media hora. René, mucho gusto, René Quevedo, el hombre más famoso. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Consultor empresarial. Tengo también al abogado Rubén Castillo, que es una persona que conoce muchísimo el sector laboral también. Bienvenido, Rubéncito. Gracias. Gracias, muy amable. Al contrario. Y bueno, y también está, como les decía, Guillermo García. Guillermito, buenos días. Muy buenas a todos. Un gusto que me hayan invitado y esperaré entonces, en la medida de lo posible, satisfacer los requerimientos de la audiencia. Bueno, vamos a partir por un escenario que todo el mundo conoce, que es precisamente la situación de la situación del asunto del desempleo. Estaba oyendo al viceministro Tejada decir que va a ser entre 18 y 25%, pero también se cubría con las proyecciones de la OIT que decían que va a ser en 30%. Independientemente de la cifra, que cualquiera que digamos es dramática, tenemos que tener como país una estructura, un plan para poder salir adelante y una hoja de ruta conveniente por parte del regulador o bueno, del que pone las reglas, en este caso el Mitradel, para darnos los parámetros de cómo facilitar todo. Rubén, ¿cuáles serían estos parámetros legales? O sea, con lo que estamos viendo, ¿estamos bien? Porque ahorita mismo se echó para atrás el decreto del 15 de diciembre y no se tiene un plan conforme porque, bueno, entró una cuarentena nueva, ¿no? Bueno, mira, hay varias cosas, ¿no? Nosotros tenemos algunas asignaturas pendientes que se han revelado de manera muy directa con esta pandemia. El tema del capital social, una degradación del capital social, por eso tenemos problemas para articular el convencimiento ciudadano que hay que cumplir con las normas, y ese es un problema cultural y educativo que debemos resolver a mediano y largo plazo. El segundo tema para mí fundamental es el apoyo que se debe otorgar principalmente al sector más denso del tejido empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que incentivar el emprendimiento porque el emprendimiento va a florecer producto de la situación. Mucha gente va a quedar en la informalidad, además que veníamos en un proceso donde la informalidad mandaba dentro de la estructura laboral panameña. Necesitamos promover leyes que atraigan inversiones. Nosotros no tenemos una moneda propia, nosotros tenemos que atraer capitales que logren generar puestos de trabajo y reactivar rápidamente la economía. Y hay otra visión que de repente también tiene un elemento fundamental, que es la participación del Estado. Es decir, el Estado debe tratar de estar al día en todos los proyectos que impliquen mano de obra masiva. Los proyectos que se están dando deben ser acometidos por el Estado, pagando a los proveedores de forma rápida, porque eso ayudaría a reactivar la economía. Claro que todo esto depende de un elemento fundamental, que es el control que tengamos de la pandemia. Ahora, René, hablar de emprendimiento, pues a veces nos resulta esperanzador, pero no es nada fácil llevar a cabo un emprendimiento y que te resulte, que sea sostenido. Eso va a ser un reto para las personas que lo hagan y después entender de esto de que
no todos los emprendedores se van a meter al sistema formal. Tal vez algunos queden trabajando fuera de las regulaciones de cualquiera que sea el ramo. ¿Cómo debe de hacer el gobierno con esto? Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que dar un poco de contexto a esto, ¿no? Estamos enfrentando dos pandemias, una sanitaria que a la fecha lleva 238.000 contagiados y una económica que hasta la fecha lleva 289.000 nuevos desempleados. Luego de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, Panamá perdió 15% de su fuerza laboral. Sí. La planilla estatal se mantuvo de tal manera que todo el impacto de la pandemia lo recibió el sector privado, que perdió 1/3 de sus empleos formales. Ahora bien, Panamá en los últimos 11 años ha venido generando principalmente empleo informal. En los últimos 5 años, 85% de la generación del empleo fue informal, el otro 15% fue un aumento de la planilla estatal. El año pasado fue 100%. Y en los próximos 2 o 3 años, 100% de la generación del empleo será informal. Ahora bien, muy importante, ¿quiénes son los informales? Estos son criterios de la OIT. Empleados que no tengan contratos laborales, trabajadores independientes, aunque cotices y pagues a la Caja de Seguro Social. Yo soy informal, tengo 25 años con mi empresa de consultoría. Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Entonces, ese es el motor del empleo. De hecho, el empleo asalariado en los últimos 7 años ha perdido 15 puntos en la estructura del empleo. Pasaron de ser 53% de todos los empleos en el 2013 a 38%. Entonces, habiendo dicho esto, ¿okay? Creo que es importante, ya el emprendimiento es el motor del empleo. No es que vamos a empezar con el emprendimiento es el que ha estado generando el empleo. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Okay? Ahora bien, sí ha habido una pérdida masiva de empleo formal este año, ¿okay? Que como decía, ya se veía venir. Es importante entender que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus trabajos ganaban menos de $750 mensuales. ¿Okay? Estamos hablando de trabajadores humildes. Sin embargo, a la vez, 27% de todos los cargos gerenciales en la empresa privada desaparecieron. Yo creo que es otro tema importante. El COVID ha impactado de una manera amplia. ¿Okay? Sin embargo, 3 de cada 4 empleos que se perdieron en construcción, agricultura, comercio, logística y turismo. Estos sectores con un alto componente presencial, de tal manera que las restricciones de movilidad realmente les pegaron muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese contexto, el emprendimiento, como decía, ya viene siendo parte del tejido empresarial. 56% de todos los empleos de Panamá vienen de trabajadores informales y trabajadores que trabajan en empresas de menos de 9 trabajadores. Entonces, lo que va a haber es de alguna manera un fortalecimiento de esa tendencia. De hecho, entre marzo y noviembre, según estadísticas del MISI, se generaron 30.000 nuevos avisos de operación. Es decir, la gente está emprendiendo por necesidad. Lamentablemente estamos viendo, digamos, esto ocurre en un momento de dificultades financieras para el Estado, porque básicamente los sectores, la construcción, para ser preciso, creo que es un sector que genera muchísimo empleo. De hecho, fue lo primero que hicieron los chinos una vez que levantaron el cerco de Wuhan, fue activar 89% de sus proyectos de infraestructura, pero obviamente estamos teniendo dificultades. Entonces, el emprendimiento ya se está dando, se está consolidando esto, digamos, de una manera acelerada. Lamentablemente estamos en esta situación, digamos, de incertidumbre. Ha habido un calendario de reapertura de la oferta, sin embargo, la economía solamente se va a reactivar cuando se reactive el consumo, y el consumo no se va a reactivar mientras tengamos miedo. Okay. Pero espera un momentito. Yo quiero hacer algunas acotaciones y tratar de que todos intervengamos un poquito más breves. Yo le voy a hacer una pregunta a Guillermo para ver cuál es la visión. No espero que me responda por todo el gremio, ¿no? Pero hay muchos empresarios, por ejemplo, que estaban pidiendo cambios al Código de Trabajo. ¿Usted qué opina de eso, don Guillermo? Bueno, yo considero que en este momento es innecesario realizar cambios a la estructura laboral.
De hecho, todas las medidas laborales que se han tomado, entiéndase suspensión de los efectos del contrato de trabajo, reducción de jornada laboral, han tenido su soporte en el Código de Trabajo. El artículo 159, que está del año 1971, ya establece la reducción de la jornada laboral. El artículo 198 y siguiente del Código de Trabajo establece la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que han sido herramientas utilizadas en esta época de pandemia para de alguna manera regular las relaciones laborales. No creo que sea necesario un cambio a la estructura laboral, sino que hay que hacer adecuaciones ¿Cuál? dentro de las relaciones de trabajo. Bueno, eso es a lo que yo quería entender. Si es que ustedes plantean algún tipo de modificación, ¿a qué se inclinan? El sector de los trabajadores no plantea ningún tipo de modificación formal a la estructura laboral, entiéndase el Código de Trabajo, entendiendo, partiendo de la premisa necesaria que ya el Código de Trabajo establece todas las opciones posibles para que se dé una buena relación de trabajo. Y ha sido utilizada por este gobierno en época de pandemia precisamente para regular las relaciones laborales. Acá lo que hay es otros problemas. Mire, yo tengo que hacer una aclaración. El decreto 232 del día de ayer no está suspendiendo o no está eliminando el decreto ejecutivo 229, sino que está modificando el artículo que establece la entrada en vigencia de dicho decreto. Bien. Y lo posterga por un mes más. En vez de que sea el 1 de enero, va a comenzar a entrar en vigencia el día 2 de febrero. Quiere decir ¿qué podemos entender de eso, Rubén? ¿Que tal vez se espera un prolongamiento de la cuarentena? Bueno, yo creo que nosotros tenemos en este momento como certidumbre la incertidumbre. Sí. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir. En lo particular, el sector privado sí considera que la legislación laboral, no en función de la pandemia, sino en función del desarrollo acelerado de la tecnología, en función de todo lo que va a venir en el futuro, no se adecúa a esa realidad. Yo entonces, quiero ir a eso. Perdón que ese es un punto fundamental, pero viendo el tema específico de la crisis, de lo que estamos viviendo, hay una serie de temas que al final el Código de Trabajo, por razones obvias, no los tenía considerados. Por ejemplo, la limitación que había para los meses de suspensión. ¿Quién iba a pensar que íbamos a rebasar el presupuesto de lo que tenía el código, que hablaba de un mes de suspensión y 4 meses de prórroga? Ya vamos, imagínense por dónde vamos. Entonces, hay una serie de cosas que deberíamos tomar en cuenta, no para degradar las relaciones obrero-patronales o afectar derechos de los trabajadores, sino para adecuarlos y ponerlos en la línea con el desarrollo de lo que viene, que la pandemia ha acelerado. Todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, temas que veíamos muy distantes, ahora ya lo tenemos cercanos producto de la pandemia. ¿Y qué son esas adecuaciones que hay que hacer con respecto a esa era digital? Bueno, suerte que, por ejemplo, la pandemia nos tomó con una ley de teletrabajo que debe ser mejorada. Ah, claro, eso no hay. Que debe ser mejorada. Nosotros tenemos que incluir en nuestro patrón de futuro el concepto de la robótica y la inteligencia artificial. Fíjense cómo anda en otros países con el concepto del Internet de las cosas, que va a marcar las relaciones laborales. Entonces, todos estos temas deben ser producto de una planificación. Un código de 1972 donde no existía, por ejemplo, el pago a través de medios electrónicos, que es lo básico. Eso tiene que regularse. Fíjense, eso no aparece en el código. La realidad ha ido por encima de la legislación. Sí. Y así hay una cantidad de temas densos. El problema es que nada más se habla de reformar eso y empiezan a crisparse los ánimos, porque los trabajadores quieren defender sus propios derechos y sus conquistas. Entonces, no, Guillermo, me equivoco. Tan pronto se habla de cambios o adecuaciones es muy difícil, a menos que se consensúen en la mesa tripartita. ¿Ha servido de algo eso, Guillermo? Bueno, para mi entender, y yo con todo el respeto del caso se lo digo, la mesa tripartita del diálogo por lo laboral fue un total fracaso.
porque de hecho los acuerdos que se consensuaron a partir de la misma, muy pocos estuvieron insertos en la normativa, específicamente en la ley 157 y el decreto ejecutivo 101 del 2020. Mire, yo tengo que hacer algo porque creo que lo que dice el licenciado Castillo es cierto. Hay que hacer adecuaciones dentro de la estructura laboral, pero eso no quiere decir que hay que hacer cambio al Código de Trabajo. Por ejemplo, la ley del teletrabajo, la ley 126 del 18 de febrero del 2020, es un ejemplo de que efectivamente se pueden hacer modificaciones a la estructura laboral incorporando elementos actuales sin necesariamente tener que tocar el Código de Trabajo. De hecho, en Panamá nosotros, en cuanto al teletrabajo, teníamos el trabajo a domicilio, que fue derogado antes incluso de pensarse en el teletrabajo, porque el trabajo a domicilio tenía otras connotaciones. Ahora, De hecho, sí, disculpa. Continúa, Sí, Guillermo. de hecho, el teletrabajo llegó tarde a Panamá. En el año 2002 ya se estaba hablando en la Comunidad Económica Europea. En Colombia y Costa Rica en los años 2007 y 2008 ya se estaba legislando sobre el teletrabajo. Y en ninguna de las dos legislaciones ese teletrabajo tocó el Código de Trabajo como en efecto pasó en Panamá. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Castillo cuando señala que hay que hacer mejoras a la ley del teletrabajo que se hizo la carrera y más por factores políticos, económicos que por otras razones que nos sirvió dentro del marco de la pandemia, nos sirvió que la reglamentación que se logró obtener a través del decreto 133 ayudó a mejorarla, sí, pero que faltan muchas cosas, evidentemente así es. Y esto es importante ahorita, René, porque necesitamos poner las reglas claras para salir adelante. ¿Están estas reglas claras? ¿Cómo vamos a poder retomar una relación laboral equilibrada, obrero-patronal, perdón, y también que ayude a dinamizar nuestra economía? Sí, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Bueno, primero un poco la situación de esa relación, que creo que es un tema que tenemos que analizar y tenemos que fortalecer, por un lado. Con respecto al tema este de las modificaciones o no al código, yo creo que para mí, sin entrar en la parte semántica, creo que nosotros debemos analizar el impacto que la tecnología va a tener y está teniendo sobre el entorno laboral. Por ejemplo, el tema teletrabajo. El teletrabajo efectivamente logró paliar el impacto sobre algunos empleos asalariados, permitió, digamos, preservar algunos empleos asalariados. El problema del teletrabajo, el problema, digamos, la característica es que típicamente está relacionado con trabajadores de mayor nivel de escolaridad, o sea que tiene que haber el promedio, hay aproximadamente unos 80.000 teletrabajadores en Panamá hoy. El promedio de escolaridad, digamos, son escolaridades mayores de 14 años, de tal manera que estamos hablando de un perfil educativo que es cuestión de prepararse. O sea, yo creo que hay que hacer análisis, digamos, de lo que está diciendo Rubén con respecto a, bueno, cuáles son las cosas que se están dando a nivel mundial, no es aquí nada más, qué impacto pudiera tener esto sobre las relaciones laborales, sobre el entorno laboral y ver de qué manera pues podemos ir haciendo esas adecuaciones, porque al final del día, más que temas técnicos o temas legales, se convierten en temas humanos. Pues tiene que haber un proceso de conversión o de transición de nuestros trabajadores hacia ese mundo futuro, porque el futuro del empleo es digital y eso no bueno, es que ese futuro es digital. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para atraer esas inversiones que nos van a meter a nosotros en el primer mundo, Rubén? Y te lo pregunto a ti porque eres abogado y porque considero que en este aspecto es muy importante la seguridad jurídica y las reglas claras en un país para poder atraer empresas serias. Bueno, hay que hacer una gran reforma del Estado panameño. Nosotros estamos planteando que debe existir un Estado mucho más delgado, un Estado que no sea obeso, un Estado que cumpla su misión, que es brindarle servicio a los ciudadanos. Eso es fundamental para mandar un mensaje en el sentido de que la atracción de capitales va a tener la protección de las legislaciones adecuadas que van a ser promovidas por ese Estado eficiente. Hay otro tema que tiene que ver con todo esto, que es la preparación educativa. Claro. Ahora, con mayor razón,
Si nosotros queremos atraer inversiones que generen trabajo decente, trabajo de alta calidad. Tenemos que promover la preparación de nuestros jóvenes para que puedan tener esa oportunidad. Recuerden que hay una cantidad de formas de empleo que van a desaparecer. Y justamente, a veces cuando uno lee el código, uno se da cuenta que la legislación esta del siglo pasado está regulando actividades laborales que van a desaparecer. Entonces, cuando hablamos del ajuste de la legislación laboral, a veces se demoniza al sector empresarial, pero el futuro no nos va a esperar. El futuro ya llegó y nosotros no podemos estar haciendo equilibrio pensando que podemos evitar que ese futuro llegue. Entonces, ¿por qué no se sientan de una vez los obreros o los trabajadores y la empresa privada y hace una adecuación y se la presenta al Estado? Porque yo creo que nos ha faltado madurez a todos. Ha faltado un grado de liderazgo para enfrentar estos problemas, no de una perspectiva solamente ideológica, sino una perspectiva realista. Igual ocurre con el problema del seguro social, con esos temas fundamentales, esos temas de Estado. Tenemos a veces esa actitud de atrincherarnos en determinadas posiciones sin evaluar el contexto en beneficio de la sociedad panameña. Guillermo, ¿cuál sería una alternativa para salir de este atolladero? O sea, de dejarnos de estar enfrentados como... Y yo entiendo que cada quien quiera velar por sus propios intereses, porque también en la empresa privada se ve a veces esa mezquindad, pero a mí me gustaría saber cómo se pueden poner de acuerdo ambas partes para poder salir adelante y modernizarnos todos. Bueno, yo siempre he apostado al diálogo como mecanismo de la resolución de cualquier tipo de conflicto y en el panorama en el que nos encontramos yo creo que el diálogo se hace imperante. Ahora bien, yo sí quiero referirme también a un tema que tú trataste hace un momento con el licenciado Castillo en el sentido de cómo atraer la inversión extranjera. Pero es importante varios aspectos a considerar y que no tienen nada que ver con los trabajadores. Por ejemplo, uno de los aspectos que trae a la inversión extranjera es la seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de seguridad jurídica cuando el órgano judicial, el Ministerio Público están tan cuestionados históricamente? Eso no es responsabilidad de los trabajadores. También el tema de la corrupción. Sí. El tema de la corrupción es un elemento fundamental para determinar la inversión extranjera. Y por último, que estoy totalmente de acuerdo, la preparación académica que debe existir en cuanto a los trabajadores. Pero ¿cómo hablamos de preparación académica cuando nos encontramos en un país que históricamente la buena educación, entre comillas, es patrimonio exclusivo del que puede pagarla? En la medida en que no haya una verdadera revolución educativa tendiente a que todos tengamos una buena educación, nuestros hijos, nuestros nietos, no podemos solucionar el problema. ¿Cómo vamos a empezar por esa buena educación, Guillermo, tomando en cuenta que ni siquiera tenemos una cobertura o un acceso a la mayor red global de información? No sé, René, a ver cómo me pueden ayudar con esto. O sea, es que se dan cuenta que todos nuestros problemas están unos sumados al otro y que para poder arreglar todos hay que empezar por uno y son tan fuertes, tan estructurales que pueden llevar este país a un precipicio si no se hacen con pinzas, con delicadeza, con equilibrio. Sí, bueno, primero partiendo de la base de que sabemos que el futuro del empleo es digital, que va a estar muy basado en Internet. Sin embargo, hoy 30% de nuestros estudiantes no tienen acceso a Internet. Entonces, la tecnología va a agravar la desigualdad social en el sexto país más desigual del mundo. O sea, si lo arreglamos, no. O sea, si nos metemos las pilas y lo arreglamos, sí, eso no tiene por qué pasar. Sí, es correcto. Entonces yo creo que en ese contexto creo que es importante mirar las cifras y hablar, y creo que Rubén utilizó la palabra madurez, y yo creo que es correcto. Yo creo que el primer signo de madurez es enfrentar la verdad. Hay una sola verdad, no hay dos verdades. Entonces, miremos cifras. No nos van a gustar, definitivamente, es cuando uno va al médico y le dicen que tiene 400 de triglicéridos. Es decir, no me gusta la información, pero en base a ese diagnóstico, podemos entonces establecer un tratamiento y valga la analogía. El problema es que estamos tratando de muchas veces dorar la píldora, como dicen, de matizar la información, cuando en realidad creo que nos debemos poner las cosas sobre la mesa
si vamos a trabajar juntos, tenemos que estar mirando la misma información. No nos va a gustar, seguro, pero yo creo que ese es el primer paso que debemos dar. Yo les voy a hacer una pregunta a todos como para concluir. Rubén, ¿el gobierno está claro con esto que estamos planteando nosotros, que estamos frente a una era digital y que hay que invertir en eso? Yo creo que ningún gobierno ha estado claro con eso. O sea, este es un rezago que nosotros tenemos. Mira, los estudios que se han hecho hasta ahora sobre el tema de los países que han sido más eficientes atendiendo a la pandemia revelan unos puntos fantásticos y magistrales. Primero, capital social, cultura y educación. Segundo, respeto a las instituciones, que la gente tiene confianza en las instituciones. Y otro elemento que sería la experiencia en el manejo de situaciones similares, que es lo que ha ocurrido en los países de Oriente, que ya han tenido brotes de otro tipo de enfermedades que han podido atender. Pero nosotros tenemos una situación que viene con un rezago terrible, instituciones débiles, políticas populistas que no nos llevan a ningún lado y además un problema serio en el tema educativo y cultural. Y eso ha generado una tormenta perfecta que ha evitado que podamos enfrentar de mejor manera la pandemia. Entonces, esos elementos nosotros tenemos que ponerlo en perspectiva para salir de esta situación. Y lo fundamental es hacer una gran reforma del Estado panameño. Uy, pero eso está muy bien. El problema es cuál va a ser la vía. Guillermo, ¿cuál es la solución ahí? Digo, ubicar una solución única y ubicar una solución mágica resulta prácticamente imposible. Una idea te pido nada más. La idea es que tenemos que necesariamente sentarnos a conversar, a dialogar y a buscar las soluciones de manera conjunta, porque creo que todos los sectores tenemos parte de la solución. Claro. Y en la medida en que cada uno se lleve su parte sin compartirla, le hacemos más daño al Estado en términos generales. Bueno, y tiene una fecha de cumpleaños esa iniciativa de sentarse a conversar. ¿Por qué no se empieza por algo? Y se van sumando los sectores. Bueno, yo te digo en lo particular, yo creo que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto. O sea, hay gente que está jugando a la política en medio de una gran crisis. Nosotros ahora tenemos que aprovechar la crisis para definir los temas de Estado. Y ahí es donde vamos a encontrar a los ciudadanos que verdaderamente queremos construir un país donde todos sean bienvenidos. Eso es lo más fundamental, un país incluyente. ¿Ese pacto del Bicentenario es una vía para hacerlo, René? Definitivamente, sí. Claro que es el espíritu. Sin embargo, es un tema que va a llevar tiempo. Estamos hablando de que la idea es tener un documento escrito en noviembre del año que viene. Sin embargo, hay cosas que tienen que ser encaradas ya. ¿Okay? En el espíritu, tenemos que hablarnos, definitivamente. O sea, yo creo que el espíritu del pacto creo que nos debe mover a que nos sentemos. El tema de la reactivación económica, el tema del empleo, el tema de la caja de seguro social, son temas, digamos, en el espíritu de que estamos juntos ante esto. No es un tema de buenos y malos, ricos y pobres. ¿Okay? Volviendo al tema de qué hacer, como dice el licenciado Guillermo, va a ser difícil conseguir la solución mágica que va a resolver todo, pero sí podemos decir que todos esos caminos pasan por la educación. Entonces creo que es importante que tenemos que mirar el tema educativo, habida cuenta de que ya tenemos el nivel de deserción escolar en educación premedia y media es del 63%. ¿Okay? Tenemos 30% de estudiantes que no tienen acceso a Internet. A ver, esos son dos problemas muy grandes dentro de un problema más amplio. Creo que tenemos que definitivamente mirar esto con acciones. Yo creo que hemos hablado bastante históricamente y yo creo que es cuestiones de qué vamos a hacer para resolver esto, ¿no? Claro, y más que estamos en la era digital. Bueno, sí. yo les quiero agradecer a ustedes por estar en este espacio. Se nos va a acabar el tiempo, pero esta es la forma de poder empezar a arrancar la rueda. Yo les sugeriría que se empiecen a reunir, porque miren, aquí ya están reunidos dos, Rubén y Guillermo, y ahí está el hombre de los números. Entonces, ¿por qué no empezar de una vez este diálogo de ahorita? O sea, no tenemos que hacer grandes protocolos para hacerlo, es sentarse y ponerse de acuerdo y después llegar con el documento, mira, ve, es esto lo que queremos y se acabó. Porque si buscamos mucho protocolo y muchos egos, vamos a quedar
después otra vez en las mismas, en nada. Y no creo que está bien. Ya ahorita es para ponerse las pilas. Gracias, René, por estar con nosotros, René Quevedo. Gracias por la invitación. Guillermo, qué gusto, tenerle aquí, de verdad, don Guillermo. Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho. Y también a Rubencito, gracias por todo, por estar con nosotros y por darnos estas apreciaciones en las perspectivas laborales que vienen y lo que tenemos que hacer para salir adelante. Gracias, Adelita, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, yo como siempre me despido sin tanta vuelta porque seguramente nos vamos a ver pronto. Y les recuerdo que pueden seguir viendo estos programas en La Estrella Online. Gracias de verdad a todos. Hasta la próxima,